Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rachel de los Ángeles Andino López y hoy hablaremos sobre la edad contemporánea. En este capítulo exploraremos dos de los acontecimientos más importantes que transformaron al mundo: el imperialismo y la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo influyeron en la historia? Bueno, como introducción, tenemos que la edad contemporánea es una de las edades más intensa y rápidamente ha cambiado el mundo. Ya en sus comienzos, que algunos historiadores llaman la era de las revoluciones, desde finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, se observó una transformación profunda en lo económico, social, político, en comparación con la herencia medieval y moderna. Aquí hablaremos sobre el imperialismo. El imperialismo es la política de expansión y dominio de un país sobre otros territorios, ya sea mediante la fuerza militar, el control económico o la influencia política. Alcanzó su auge en el siglo XIX y sus principios del siglo XX, con la expansión colonial de potencias europeas, Estados Unidos y Japón. Causas del imperialismo. Los puntos claves serían la revolución industrial, que generó la necesidad de materias primas y mercado. El nacionalismo fomentó la competencia entre potencias europeas. La misión civilizadora justificó la colonización bajo el pretexto de llevar progreso. Las principales potencias imperialistas fueron Reino Unido, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, entre otros. Como por ejemplo, podemos poner como la Conferencia de Berlín, que fue en 1884 y 1885, la división de África entre las potencias europeas. Como consecuencias tenemos la explotación de recursos y pueblos colonizados. Como podrán ver en la imagen del lado derecho, la que está a color, se sale que es la explotación colonial en India y el Congo. En conflictos y tensiones entre potencias europeas tenemos la Conferencia de Berlín y el crecimiento de movimientos de independencia en colonias. Aquí hablaremos sobre la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial marcó el primer gran conflicto internacional del siglo XX. El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Dio inicio a las hostilidades que comenzaron en agosto de 1914 y continuaron en varios frentes durante los 4 años siguientes. Hablaremos ya sobre las causas de la Primera Guerra Mundial: el imperialismo, la rivalidad por territorios y recursos; el nacionalismo, competencia entre países europeos; sistema de alianzas, la Triple Alianza, Alemania, Austria, Hungría, Italia, versus la Triple Entente, que era Francia, Reino Unido y Rusia. También tenemos como causa el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que fue el 28 de junio de 1914. Por decirlo así, el desarrollo de la guerra, que pues por decirlo así, la guerra de movimiento y trincheras entre 1914 a 1918. El uso de nuevas tecnologías, los tanques, aviones y gases tóxicos, la entrada de Estados Unidos en 1917 y la retirada de Rusia tras la revolución bolchevique. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que la Primera Guerra Mundial duró 4 años, desde 1914 a 1918. Tuvo profundas consecuencias en múltiples áreas, ya sea en la parte política, social, económica, geopolítica y cultural. Consecuencias políticas. Hubo un cambio en el mapa europeo. La guerra llevó al fin de imperios y el rediseño de fronteras. El imperio austrohúngaro desapareció y surgieron nuevos países como Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El imperio otomano se disolvió, dando lugar a Turquía y otros estados en Medio Oriente. El imperio ruso se desintegró tras la revolución bolchevique, dando paso a la Unión Soviética. El imperio alemán perdió territorios y pasó a ser
la República de Weimar. Hubieron tratados de paz como el Tratado de Versalles de 1919 y el Tratado de Saint-Germain y el Tratado de Trianon, que afectaron a Austria y Hungría respectivamente. Consecuencias sociales. Hubieron pérdidas humanas. La guerra causó la muerte de aproximadamente 10 millones de soldados y 7 millones de civiles, y dejó a muchos otros con discapacidades físicas y psicológicas, como por ejemplo los trastornos de estrés postraumático. El desplazamiento de personas. La guerra también causó grandes movimientos migratorios y desplazamientos forzados, tanto de soldados como de civiles. El cambio del rol de la mujer. Durante la guerra, las mujeres asumieron roles laborales en las fábricas y otros sectores, lo que promovió la lucha por los derechos femeninos en varios países. Consecuencias económicas. Hubieron destrucciones y crisis económica. En Europa sufrió enormes daños en su infraestructura, lo que provocó una gran crisis económica. La inflación y deuda. Países como Alemania enfrentaron una hiperinflación de la década de 1920, lo que llevó a la pérdida de valor de su moneda. La reconstrucción y nuevas potencias económicas. Los Estados Unidos y Japón emergieron como potencias económicas tras la guerra. Consecuencias geopolíticas. La reconfiguración del poder mundial. Estados Unidos asumió un papel de liderazgo internacional, aunque inicialmente adoptó una política aislacionista. Gran Bretaña y Francia mantuvieron su poder, pero ya no tenían el mismo control que antes de la guerra. Alemania fue debilitada, mientras que las nuevas potencias como la Unión Soviética y Japón comenzaron a ganar influencia. Por último, tenemos las consecuencias culturales. Hubieron desilusión y cambio de mentalidad. La guerra marcó una gran generación perdida que vivió una gran desilusión con respecto a la guerra y las promesas de progreso. Surgieron movimientos artísticos y literarios como el dadaísmo y el surrealismo, que reflejaban el caos y el absurdo de la guerra. En resumen, podemos decir que las consecuencias, ya sea en la parte política, sociales, económicas, geopolíticas y culturales, marcaron mucho en la parte de Alemania, ¿verdad? Aunque también marcaron a todo el mundo. Ya como conclusión, tenemos que la Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que marcó el inicio de un nuevo orden mundial. Sus consecuencias fueron profundas, provocando la caída de grandes imperios como el austrohúngaro, otomano, alemán y ruso, además de generar cambios políticos, económicos y sociales de gran alcance. Los tratados de paz, en especial el Tratado de Versalles, impusieron duras sanciones a Alemania, lo que sembró las bases para futuras tensiones que desembocarían a la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, el imperialismo fue una de las principales causas del conflicto. Las potencias europeas se expandieron territorialmente en África, Asia y otras regiones del mundo, compitiendo por recursos y mercados. Esta lucha por el dominio global creó rivalidades y tensiones entre las naciones que eventualmente llevaron el estallido a la guerra. En conclusión, la Primera Guerra Mundial demostró los peligrosos del imperialismo y las rivalidades entre potencias. Tras el conflicto, se intentaron restablecer mecanismos de paz como la Sociedad de Naciones, pero la falta de una solución justa y equitativa provocó nuevas crisis. La guerra dejó lecciones sobre la importancia de la diplomacia, la cooperación internacional y la necesidad de evitar conflictos a gran escala. Muchas gracias.